Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde estén. Me presento, soy Ernesto Álvarez y este es el primer programa de Estudiantes por la Libertad que se va a referir a temas del derecho de la competencia y derecho constitucional y cómo dentro de estas coyunturas por las cuales estamos pasando podrían verse afectadas. Para esta primera reunión tenemos el gran honor como institución de contar con el abogado Gustavo Rodríguez. Estoy más que seguro que la gran mayoría de aquí ya los conocerán. Sin embargo, Gustavo, ¿me podrías por favor dar una breve presentación de tu persona? Bueno, Ernesto, primero que nada, encantado de estar aquí. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, efectivamente, soy abogado. Vengo enseñando desde hace más años de los que me gustaría confesar en varias universidades. Enseño temas de derecho a la competencia, regulación, propiedad intelectual, análisis económico, protección al consumidor, en fin, todos los temas vinculados de una u otra manera al derecho de mercado, ¿sí? Y bueno, y me dedico a la práctica privada también a través de mi estudio desde hace ya algunos años, esencialmente eso. Perfecto. Gustavo, justo estuvimos hablando hace un momento de cómo tanto tú como los demás abogados de esta materia del derecho a la competencia hemos estado conversando, sacando artículos, hemos sacado podcasts, entrevistas, conferencias relacionadas a este tema tan coyuntural que es el posible cambio de una constitución. Y en particular nosotros de repente lo que más nos puede preocupar, al menos a mí, es lo que me sucede, es que se cambie este capítulo económico que ha traído innegables beneficios al Perú, Ujú. incluso que se han corroborado mediante infinitas datas y que se siguen generando. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿crees que estamos delirando, teniendo un poco de pesadilla sobre esto, o ya estamos a puertas de que efectivamente sea una asamblea constituyente, que efectivamente se cambie la constitución y, bueno, finalmente se afecte este capítulo económico o de plano se elimine o retrocedamos a la constitución del 79, ¿no? Que tanto daño le hizo al Perú en su momento? Mira, es una buena pregunta y es a la vez una pregunta compleja. Yo te diría lo siguiente, estos rumores, o más que rumores, esta tendencia sobre el cambio constitucional creo que sonó fuertemente durante algunos días, incluso alguna semana completa. Mi lectura es que se ha desinflado un poco el asunto, pero no creo que bajo ningún escenario sea un tema que se pueda decir que ha quedado superado. Creo que la coyuntura nos lleva necesariamente a saltar de un tema a otro. Ha sido en un primer momento el tema de la Constitución, luego el tema de las tasas de interés y luego el tema de las pensiones, y así han venido eh, uno y otro tema, y nuestro Congreso está especialmente activo, no lo digo como algo bueno, pero está especialmente activo, y claro, nos obliga a cambiar de tema, ¿no? Cambiar de punto de agenda muy rápidamente. Entonces, efectivamente, creo que es un tema en este momento dormido, pero no por ello olvidado. Creo que en la medida que nos acerquemos hacia, no sé si es tu misma lectura, pero creo que nos acerquemos más hacia las elecciones, yo creo que va a ser necesariamente un punto que se va a tener que discutir. Sin duda van a haber algunos candidatos que claramente van a utilizar el asunto de la reforma constitucional como su caballito de batalla, como un punto de agenda importante, y creo que necesariamente vamos a estar en el debate de fondo. Debate en el que además, te digo, te confieso, no soy muy optimista. Es decir, sin ser derrotista, creo que es casi inminente que algún tipo de reforma va a haber. Probablemente no volver a la Constitución del 79, espero que no, eso sería genuinamente nefasto, pero la tendencia me hace pensar que está servido todo como para que entremos a un proceso de reforma. Me parece que es casi inevitable. Sí, pues estoy de acuerdo de que se ha bajado un poco los humos de esta discusión, sobre todo dentro del sector, digamos, de derecho, especialistas, economistas, de abogados. De repente un poco, por ejemplo, los que promocionaban un poquito el cambio de constitución,
ahora están un poquito más contentos con, por ejemplo, que se ha aprobado ya finalmente la ley de concentración de concentraciones previas. Ujú. Por otro lado, se modificó el Código Penal y ahora tenemos penalizaciones para no solo cárteles, sino para abuso de posición de dominio y bueno, a saber si se va a aplicar o no, ojalá que no. Sin embargo, no fue hace más de 2 semanas que Verónica Mendoza llegó a presentar su proyecto de ley, ¿no? Donde, si bien su partido ha estado mencionando y haciendo énfasis que no es que se quiera retroceder, sino buscar nuevas soluciones, cuando yo me voy a la exposición de motivos de este proyecto de ley, no basta ni un párrafo de lectura para ya encontrarme 1000 menciones a esa constitución del 79 y a las bondades que le trajo el Perú y cómo el neoliberalismo destruyó el Perú con la constitución del 93 y etcétera. Entonces, suscribo lo que mencionas de que ciertamente cuando ya estemos más cerca de las elecciones podría regresar esta discusión y más fuerte que nunca. Y bueno, y ojalá, como bien tú dices, que no regresemos a la constitución del 79. Justo yo te tenía una consulta y es, de repente los de mi generación, que siempre hemos estado bajo el amparo o de la 701 o de la 1034 de derecho a la competencia, digamos, de prácticas anticompetitivas, desconocemos un poco cómo era este contexto previo con la Constitución del 79 y el marco jurídico que envolvía el derecho a la competencia antes de que exista un régimen económico donde se aseguraba la libre competencia, la libertad de empresa, la iniciativa privada. ¿Cómo era esto, Gustavo? ¿Cómo funcionaba el Perú en el derecho a la competencia antes de la 701? Bueno, el escenario fue radicalmente distinto. La Constitución del 93, la actual, lo que declara abiertamente es que el Estado vigila y facilita la libre competencia. La mística de la Constitución del 79 era más bien en una vía o en una expresión absolutamente diferente. Era más bien la tónica de la prohibición del monopolio. Entonces, por un lado estaba la mística de la prohibición del monopolio en la Constitución del 79 y luego se cambia la mística hacia la promoción de la competencia. Y esto es interesante, porque una persona que de pronto alguien nos está escuchando en este momento y dice, bueno, pero evidentemente combatir los monopolios es promover la competencia. Entonces, ¿por qué Gustavo dice esto de que se cambia radicalmente el asunto? Sí, a ver, vamos, ¿no es el monopolio la negación de la competencia? ¿No es el monopolio la antítesis de la competencia? ¿Cómo puede ser que prohibir el monopolio en la Constitución del 79 sea diametralmente opuesto a promover y defender la competencia en la Constitución del 93? Y claro, esto impresiona, ¿no? Como contradictorio, pero, mejor dicho, impresiona como no contradictorio, pero lo es. Y lo es por lo siguiente. El monopolio, y claro, la idea no es hacerlo académico y extenso, no quiero dormir a nadie, pero muchas veces cuando uno habla del monopolio o escucha hablar del monopolio, automáticamente piensa en algo que es un mal en sí mismo. Es decir, el monopolio es un resultado indeseado. Y como no queremos el monopolio, como no nos gustan los monopolios, entonces, ¿qué hay que hacer con aquello que no nos gusta? Prohibirlo. Porque partimos de la premisa de que cuando prohibimos algo que no nos gusta, ese algo desaparecerá. Esa es la premisa. Ya de entrada la premisa es incorrecta, ¿sí? Ya de entrada la premisa es incorrecta porque fíjate tú y fíjense todos, si fuera tan simple como prohibir algo para que desaparezca, bueno, prohibamos el COVID, ¿no? Lo prohibimos y se acabó la pandemia. No funciona así en el mundo real. Entonces, ya de entrada, sostener que la prohibición asegura un resultado es ingenuo. Pero incluso yendo al tema de fondo, ¿no? Eh, es contradictorio porque el monopolio es un fenómeno que se puede producir en muchos escenarios distintos, que no es ni bueno ni malo. El monopolio puede tener unos efectos indeseados. Por ejemplo, típicamente un monopolio se traduce en precios más elevados y la gente que nos esté escuchando dirá, obviamente Gustavo, no me gusta pagar más caro, y sí, ni a ustedes ni a mí, a nadie nos gusta pagar más caro,
No creo que alguno vaya a la bodega y le digan 2 soles por el agua y diga, no, es que es muy bajo, yo quiero pagar 5. No creo. Pero eso es lo que se ve y es lo que más se ve, pero muchas veces le perdemos de vista a varias cosas que el monopolio hace y que son necesarias para que el mercado funcione bien. Te digo dos, y les digo dos, muy simples. La primera, de la cual se ha hablado mucho, que es que un precio alto genere incentivos para que el precio sea empujado a la baja. De entrada, cuando el precio es elevado, se señaliza al resto de potenciales agentes de mercado que este es un negocio buenísimo y que vale la pena hacer el esfuerzo por entrar aquí. Y en el momento en que se entra a ese mercado, surge la competencia. La competencia disciplina, esa es la palabra correcta, disciplina ese precio, ¿verdad que sí? Entonces, el precio alto genera incentivos para que el precio se vea presionado a la baja. Y es la razón por la cual, a veces de una forma un poco retórica, se suele decir que el monopolio se liquida a sí mismo. Pues a la larga sí, a la larga se liquida a sí mismo, salvo que existan barreras de entrada y algunos problemas que suelen ser más bien fallos del Estado que del mercado. Lo otro que pocas veces se advierte es que el monopolio suele tener un efecto pro innovación. Es decir, la competencia, como ya hemos visto, empuja los precios a la baja. Y si uno quiere fomentar la innovación en una determinada industria, la promesa del precio igual al costo marginal de producción no es una promesa muy agradable. Si yo les dijera a las personas que nos están escuchando, ¿no?, que van a emprender en el negocio que quieran, van a emprender en una bodega o que van a emprender en fin, en el rubro que deseen, construcción, en el rubro que deseen, y que su inversión, su esfuerzo, su talento, su tiempo, todo eso los va a llevar a la promesa de cobrar el gran precio igualado al costo marginal de producción. Probablemente muchos dirían, pues que no tiene sentido que yo me queme las pestañas para obtener como premio precio igual al costo. Pero eso hace la competencia. La competencia nos lleva al precio igual al costo. Entonces, a veces, para gatillar un poco de innovación, se necesita, paradójicamente, alejarnos de precio igual al costo. Y tan es así que por eso existen reglas de propiedad intelectual, que son esencialmente exclusividades que nos alejan de esta regla de precio igual al costo, precisamente para gatillar innovaciones, que a la larga generan competencia. Entonces, decir que el monopolio, y bueno, es evidente entonces que el monopolio no nos gusta en algunos sentidos, algunas cosas sí nos gustan, y pues no podemos, a ver, si lo eliminamos, nos quedamos sin lo bueno al quedarnos sin lo malo. Si lo dejamos libre, sí, algunas cosas buenas se van a producir, pero algunas cosas malas no nos van a gustar. Entonces, hace sentido que lleguemos a un punto medio, que es el punto medio que la Constitución del 93, y ahí cierro el círculo, ¿no? Que es el punto medio al que llega la Constitución del 93, que te dice, bueno, sí, monopolio, sí, dale con el monopolio, está permitido tener un monopolio, eso sí, abuso no. Vamos a ver la conducta que tú desarrollas, y si considero que esa conducta es abusiva, representa un abuso de una posición de dominio, ni siquiera dice monopolio, una posición de dominio, pues entonces te sanciono por el abuso, pero no por el ejercicio, no por la mera tenencia del poder. Porque el poder puede responder a varias cosas. Puede responder de entrada a tu propia eficiencia. Puedes haberle ganado en buena lid al resto de competidores y decirle a todos y cada uno de ustedes que está prohibido obtener el premio derivado de competir, sería traerse abajo las reglas del propio juego. Es como que yo les diga, es como que yo los invite a todos aquí los amigos que están escuchando este magnífico podcast, que yo les diga, los invito a jugar un juego, y el que gana va a obtener como gran premio, no sé, ¿qué cosa quieres regalar, Ernesto? Digo tú, porque yo no tengo nada que regalar. Bueno, ¿Qué siendo el quieres primer regalar? podcast, vamos, de repente puede ser una canchita, ¿no? Y para hablar un Empezamos poquito de eso también. para ser modestos, dice. Ok.
Está bien, ok, le regalamos un pack de canchitas de estos para microondas a la... Ok. Es juego, ¿no? Porque ni Ernesto ni yo vamos a regalar absolutamente nada, pero bueno. Eh, pero ok, entonces hacemos este juego, ¿no? Y decimos, bueno, compitan y el que gane se va a ganar esta caja de popcorn. Y a reglón seguido decimos, pero eso sí, está prohibido tener un popcorn. Uno dice, bueno, Gustavo, entonces estás loco, porque quieres que compitamos y nos matemos para obtener el premio que luego nos quitas. Es lo mismo. Queremos que la gente en el mercado se mate, perdónenme la expresión, queremos que los agentes del mercado se maten para ofrecerle lo mejor al consumidor, para que cada uno de los consumidores tenga mejor calidad, precios más bajos, más innovación, etcétera, etcétera. Lo que nos va a conducir a eso es la competencia. Y la gente compite para lograr algo, eventualmente para ganar y obtener el premio. Lo que propone la señorita o señora Mendoza es prohibir el premio. Es así de ridículo. Es la anulación del proceso competitivo. Es la anulación de precisamente lo que le hace bien al consumidor. Es una propuesta anticonsumidor. Es una propuesta contraria a los intereses de los consumidores peruanos, contraria a los bolsillos de cada uno de nosotros. Y por eso creo yo que éticamente y además sensatamente nadie podría defender una propuesta de ese tipo. Mm. Como tú dices, Gustavo, justamente a la Conci del 79 y a la gente que la apoya, le encanta hablar en contra de los monopolios, pero a la hora de la hora también al mismo tiempo le encanta generar monopolios estatales, ¿no? Y reservarse mercados en favor del Estado. Entonces hay una contradicción muy curiosa. Sobre lo que tú hablas de la eficiencia y asegurar la competencia, es que, claro, el decreto legislativo 1034 y su reglamento entiende que si yo procuro cuidar el mercado y asegurar la eficiencia en este, voy a afectar positivamente al consumidor. No necesito ir directamente hacia el consumidor, sino hacia el mercado, donde el consumidor forma parte del mismo. Sin embargo, incluso antes de toda esta discusión, ya ha habido ciertos pronunciamientos de ciertas agencias de competencia donde podríamos decir de que estaban un poco en contra de ese concepto, ¿no? De que, digamos, salvaguardar el mercado y los agentes económicos es proteger al consumidor. Ahí, por ejemplo, se me trae a colación lo de la canchita, y no lo dije casualidad, sino porque de repente estaríamos ante unas instituciones que ya antes de este posible cambio constitucional estarían aplicando ciertos criterios inconstitucionales, según la del 93, como podría ser, por ejemplo, controlar precios, o considerar que puede existir el precio abusivo o la condición abusiva en un contrato. Todo esto que viene a ser el tema de prácticas explotativas, ¿no? Que es algo que tajantemente y taxativamente se dejó fuera de la última norma de competencia. ¿Podrías explicarnos más o menos cuál es su concepción de cómo está funcionando ese tema, si va a evolucionar, si van a seguir por ese camino? Y un poco tal vez, por si alguno de los oyentes no lo tiene tan claro, explicarnos qué es ese control de abuso de precios abusivos, de control explotativo. Lo que a mí más me sorprende, porque a ver, yo puedo entender que este es un asunto pesado, denso, puede ser complejo, eso puedo entenderlo y por eso estos espacios son saludables porque permiten explicar de la manera más didáctica que se pueda. A mí lo que más me sorprende, y lo digo así con absoluta transparencia, es que incluso académicos, incluso profesores, incluso de derecho de la competencia, defienden controles de precios explotativos o defienden el control de cláusulas abusivas. En verdad, no estoy tan seguro de que debieran estar enseñando eso. Creo que de pronto deberían estar enseñando otra cosa, no sé, quizás derecho canónico, algo distinto, o derecho romano de repente, ¿no? Con el perdón de los profesores que enseñan derecho romano, que es un tema tan interesante. Hay mucha incomprensión. Tú has tocado dos temas concretos: precios excesivos y el tema de las cláusulas abusivas y de estas condiciones contractuales abusivas. Sobre los precios abusivos, en realidad, al final se reconduce a la discusión del control de precio, de los males del control del precio. Entonces, el tema es bien sencillo. Si yo voy a castigar a alguien por cobrar muy caro, debo tener una medida de cuándo algo es muy caro y cuándo algo ya no lo es. Esa medida es imposible de trazar, porque la determinación
de lo caro o lo no caro es subjetiva. Depende de cada individuo, depende de cada persona. Es más, muchas veces hemos encontrado eh, incluso hasta notas mediáticas, qué horror, este lomo saltado, cómo es posible que tenga este precio. Bueno, pero no todos los lomos saltados son iguales, ¿no? O sea, no es per se indignante que un lomo saltado tenga un precio de 70, 80, 90 soles. Hay gente que se indigna y dice, bueno, pues tiene 5 carnecitas y cuesta 70 soles, es un abuso. Bueno, pero si esas carnecitas son carne Angus Prime, me explico. Entonces, allí hay una falacia que esconde varias a su vez. Por ejemplo, la idea equívoca, tremendamente equívoca, de que un bien tiene que tener el mismo precio siempre, lo cual es un error económico estructural, medular. Los precios responden a un conjunto de condiciones. Es más, de esa incomprensión, luego surgen propuestas o incluso hasta plataformas de lucha también falaces, como por ejemplo, si tus costos se han reducido, tu precio debe reducirse. A las universidades les dijeron, por ejemplo, un poco eso. Si tus costos se han reducido, los precios deben reducirse. Perdóname, ¿de cuándo acá los precios tienen que responder a los costos? Pues eso es una barbaridad. Otra vez, es una barbaridad económica, ¿no? Que los precios estén determinados por los costos. Los precios están determinados por la interacción entre la oferta y la demanda. Y cuando la interacción es libre y hay competencia, ciertamente se influye en el precio, lo cual no significa que el precio venga dado por el costo. Eso es un error. Cuando uno paga un monto por algo, hay varias cosas allí. Por ejemplo, influye el ambiente, influye la disponibilidad, la rapidez, el stock disponible en un determinado lugar, etcétera. Entonces, no es que esto en tal sitio 1.000 soles, esto en otro sitio 5.000 soles, el que te cobra 5.000 es un abusivo. No es así, eso es mentira. Decir que, nuevamente, que castigamos un precio por ser excesivo o abusivo, presupone que podemos trazar una línea objetiva de cuando un precio se convierte en excesivo. Eso es imposible. Pero más grave incluso, si le damos poder a alguien para determinar que en este caso el precio es excesivo por las razones que al burócrata o funcionario le parezcan que lo hacen excesivo en ese supuesto dado, necesariamente le estamos permitiendo decir cuando no es excesivo y de esa manera, indirectamente, le estamos dando el poder de determinar cuál es el precio aceptable y el no aceptable de algo. Si en una economía sana, el precio, el poder, está en los consumidores. Esto es bien importante, porque la gente cree que abogando por el control de precios y la sanción de precios excesivos, le estamos haciendo un bien al consumidor. No, las personas que defienden los controles de precios y la sanción de precios excesivos quieren expropiarle el poder de decisión a los consumidores y quieren asignárselos a un funcionario de turno. Eso es inaceptable. Es importante hablar claro. Algo parecido ocurre con el tema de las cláusulas abusivas. Es una suerte de control de precios. Esto es un poquito más difícil de explicar, pero el tema al final del día es bastante elemental. Cuando uno compra un producto, la gente automáticamente piensa que por producto nos referimos al bien. O sea, cuando yo digo que estoy comprando un teléfono, estoy comprando esto, el iPhone 12 Pro, ¿no? Pero en realidad lo que uno compra cuando compra algo es el bien con los términos y condiciones que regulan ese bien. No es lo mismo un teléfono con un plan a un año que el mismo teléfono con un plan a 2 años que el mismo teléfono desbloqueado. Es el mismo teléfono, pero no es el mismo producto. Entonces, cuando viene Indecopy y te dice, esos términos contractuales me parecen abusivos y por tanto se tienen por no puestos, está desestructurando el producto porque está cambiando los términos.
Y cuando se desestructura, cuando se reconfigura el producto, necesariamente estás cambiando el precio. Es decir, el riesgo adicional que obligas al proveedor a aceptar le va a explotar en la cara al consumidor. Entonces, nuevamente, estamos haciendo pseudodefensa del consumidor. Estamos defendiéndolo sin preguntarle y con su propia plata. Que es terrible. Y por eso, una persona, creo yo, que entiende cómo funcionan las reglas del mercado, sabe que lo mejor es que el poder sigamos teniéndolo los consumidores. Y cada una de las personas que nos esté escuchando debería luchar, en el buen sentido, obviamente, nosotros no vamos a salir a quemar nada, pero deberíamos luchar, ¿no? Deberíamos luchar por preservar nuestra libertad de elegir, por salvaguardar el principio de soberanía del consumidor. No hay defensa del consumidor sin soberanía del consumidor, y no hay soberanía del consumidor sin libertad. Sin libertad no hay mercado que funcione. Lo que queda es el capricho de un funcionario que cree que sabe más que todos nosotros, libre y espontáneamente, lo que más nos conviene. Eso es fascismo, en buena cuenta, de una u otra manera. Es curioso, ¿no? Cómo se discute no solo filosóficamente, sino a nivel académico y hasta legislativo, sobre si debería el valor ser subjetivo, sobre si debería determinarse con base a la ley de la oferta y la demanda, cuando en realidad no solo está en la Constitución, y por tanto estar en contra de esto sería inconstitucional a nivel jurídico, sino que está en la ley, incluso en el decreto legislativo 757. Y justo ahí quería ya, antes de ir cerrando, hablar del otro lado del derecho a la competencia, ¿no? Muchas veces pensamos en cárteles cuando pensamos en competencia, o suposición de dominio, monopolios. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, el que puede causar un mayor daño al derecho a la competencia y al mercado en general, y por ende al consumidor, es el mismo Estado. Y es por eso que el Indecopi cuenta con, digamos, un sistema de estructura y de control de ese Estado para eliminar todas estas burocracias, estas regulaciones que pueden ser ilegales o incluso carentes de razonabilidad, que es algo que no existe, dicho sea de paso, en muchos países. Y es algo que si cambiamos, por ejemplo, la Constitución, ahora me gustaría tu opinión, Gustavo. Yo pienso que sí, podríamos estar ante la pérdida completa de las competencias de las áreas de eliminación de barreras burocráticas desde el Indecopi, como hubo incluso un momento, no recuerdo el año si fue aproximadamente 2007 o por ahí, donde prácticamente no tenían competencias más que para hacer informes y remitirlos a las entidades encargadas y a ver qué sucedía después, ¿no? Que no es posible que no suceda nada. Si regresamos a una constitución del 79, hago hincapié en esta porque es justamente lo que quiere, digamos, la oposición, ¿puede seguir existiendo un control de eliminación de barreras burocráticas o estaríamos ante la muerte de este mecanismo en el Perú? Yo creo que, yo creo que lo planteas de una forma interesante, pero yo te diría que tus temores son incluso mayores. Yo creo que lo que vamos a encontrar es una acción del Estado a todo nivel, a un nivel potencialmente tan intenso, tan intrusivo, que no va a quedar espacio, prácticamente no va a quedar espacio para que el mercado funcione adecuadamente. Y aquí creo que hay varios puntitos que rápidamente es bueno aclarar. Uno, muchas veces se dice es que los mercados fallan. Y acá digo se nos porque me siento de alguna manera tocado en este asunto. Muchas veces se nos dice, bueno, lo que pasa es que, bueno, hay personas que creen que el mercado libre es sagrado y perfecto y maravilloso y es el Edén. Entonces, claro, son ustedes unos dogmáticos ¿no? del libre mercado. A ver, no hay realmente ningún académico serio que sostenga que el mercado es perfecto. Eso es una barbaridad. Y esto es importante decirlo, enfatizarlo y que todo el mundo lo escuche. Porque muchas personas van a tratar de engañarlos bajo el argumento de que sí y solo sí hay un fallo de mercado, entonces debe corregirse, ¿no? Debe haber una intervención pública que corrija. Bueno, si la regla es que hay que corregir cuando el mercado falla y convenimos en que el mercado de una u otra forma va a fallar porque no es perfecto, lo que estamos diciendo es que la acción del Estado reguladora siempre está justificada. Eso es lo que estamos diciendo.
Esa no es la pauta. No es una discusión de si el mercado es perfecto o no es perfecto. Salgamos de ese discurso que incluso a quienes defendemos el libre mercado no nos ayuda muchas veces. El mercado no es perfecto. La discusión no es esa. La discusión es que comparativamente hablando, el fallo del Estado es sustancialmente superior al fallo de mercado. Y ese es el punto de política pública sensata. Más allá de que algo no nos guste en el mercado, la pregunta debería ser, ¿la solución es peor que el problema? ¿O estamos tratando de matar una mosca con una bazuca? Porque no tiene sentido, ¿no? Que yo para tratar de matar una polilla que está volando por allí, dispare un misil y destruya un barrio o un distrito. No tiene sentido, es demencial, es loquísimo, ¿no? Bueno, de eso se trata, de hacer una evaluación sensata de las regulaciones. Y en la gran mayoría de las veces, cuando uno hace el cálculo, el Estado introduce más costos y más ineficiencias con su acción. Ese es el punto. Por eso siempre decimos, los que creemos en la libertad económica, decimos presunción de libertad. No es presunción de coacción ni de coerción. Es presunción de libertad. No esperemos del mercado el paraíso en la tierra. El mercado es un proceso en el que interactuamos los humanos. Los humanos no somos perfectos. El mercado no tendría por qué ser perfecto. Pero ciertamente funciona de manera más sabia que la supuestamente iluminada mente de un tipo que cree que sabe más que todos. O sea, ese es el punto. Si uno pone en la balanza el fallo de mercado con el fallo regulatorio suele perder presunción de libertad. Y luego, cuando nos movemos a las consecuencias prácticas que tú estás comentando, lo que ocurriría, por ejemplo, con la eliminación de barreras y demás, es que precisamente está vinculado, porque en un entorno de intervención regulatoria, la mística es introducir barreras, no removerlas. Lo que pugna contra las barreras es el mercado libre. El Estado no pugna contra las barreras, el Estado se vale de las barreras, de ordinario para propósitos no muy santos. Entonces, ese es el punto, ese es el meollo del asunto. Queremos confiarle. Y es más, y digo una cosa final, muchas veces, porque es un argumento medio nuevo, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, pero lo que pasa es que los seres humanos tenemos limitaciones cognitivas, padecemos sesgos y no podemos tomar decisiones, somos, ¿no? Somos medio tontitos, ¿no? Tenemos como por acá tenemos un yo medio astuto, pero tenemos un yo medio tonto. Entonces, a veces el yo tonto conspira contra su bienestar a futuro para maximizar su bienestar inmediato. Entonces, claro, como uno no se da cuenta de lo que se está haciendo a sí mismo, se necesita que alguien más iluminado nos cuide. Bueno, el argumento es deplorable en todos los extremos, pero más allá de eso, para mí la medida es esta. Imaginemos todos y cada uno de nosotros que somos absolutamente irracionales. No irracionales a lo Ariely, no, sino absolutamente irracionales, es decir, tontísimos, tontos. ¿Ustedes confiarían en su propia irracionalidad o confiarían en la irracionalidad, con todo respeto, de la candidata Mendoza? Yo me quedo con la mía. Por lo menos es mía. Deberíamos pensar seriamente a cuánta libertad estamos renunciando cuando tomamos una decisión que al final del día por políticamente rentable o simpática termina finalmente cercenando nuestro espacio de libertad. Porque además hoy será nuestra libertad de elegir, de comprar, y mañana serán otras cosas más importantes, nuestra libertad de votar, nuestra libertad de opinar, nuestra libertad de pensar, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos en esa Cuba tan deplorable que algunos admiran, o que por lo menos a algunos les cuesta mucho trabajo decir lo que es una dictadura. Simplemente eso. Perfecto, Gustavo.
me has dejado con mayores inquietudes, creo, pero está bien. Eh, bueno, ya para cerrar esta discusión, este podcast, en primer lugar te quería súper agradecer. Es el primero que estamos realizando y va a estar bien difícil que alguien pueda superarlo posteriormente. Tal vez tú mismo lo puedas superar en otra invitación próxima, que Encantado, seguramente será muy pronto. encantado. Eh, Nuevamente muchas gracias, no solo a mi nombre, a nombre de Joel, a nombre de Cintia y en general de todos los estudiantes por la libertad. Y espero que los oyentes de este podcast puedan disfrutar tanto como yo lo he hecho. Y nada más, chicos, nos vemos en el próximo podcast nuevamente y por tercera vez. Muchas gracias, Gustavo, y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias, chao a todos.